secretario de Agricultura. Ok. Y también otra pregunta sobre el tema electoral. En Veracruz continúan pues algunos episodios de violencia política en contra de candidatos que incluso ya cobraron la vida de una persona pues dedicada al periodismo en uno de los ataques a una casa de campaña. Saber si se contempla reforzar en esta semana ya que… Sí, estamos en contacto, vino Rocío Nale al gabinete y se está haciendo un operativo particular para el día de la elección, pero también en estos días, que tiene todo el apoyo del Gobierno de México. Si pudiera comentar algo, ¿en qué consiste este operativo reforzado? Pues representa mayor presencia de la Guardia Nacional en ciertos lugares donde puede haber riesgo, esencialmente, y comunicación permanente sobre inteligencia, investigación sobre algún grupo delictivo en alguna zona. ¿Han identificado ya algún grupo delictivo como titular o como al que se puedan atribuir estos ataques? Ya ataques? lo puede informar el Gabinete de Seguridad, hay mucho trabajo en Veracruz y en todo el país. Ok, y por último, Presidenta, este fin de semana usted reiteró esta declaración sobre llamar a movilizarse por el tema de las remesas, dado que sigue en discusión el tema. Si pudiera ampliar en qué consistirán estas movilizaciones y cuál es el plan a seguir, justamente porque aún falta que el Senado de Estados Unidos apruebe este plan. Sí, es al revés, es previo a que lo apruebe. Se va un grupo, esta semana hay pocos senadores porque no están presentes en el Senado esta semana, la próxima semana ya regresan los senadores de Estados Unidos y ahí pues regresan senadores de México y también pues muchas organizaciones con las que han estado en contacto el embajador de México en Estados Unidos y muchas otras organizaciones de mexicanos en Estados Unidos, sobre todo mexicano-estadounidenses que no están de acuerdo y están pues haciendo cartas, comunicados para poder decir pues que no estamos de acuerdo. Hay que decir que este impuesto es para todo el mundo, no solo es para México. Somos en México los únicos que hemos estado diciendo no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. En ningún lugar del mundo, pero obviamente, pues nuestro interés son las familias mexicanas. Entonces vamos a seguir trabajando allá en Estados Unidos en el marco de la ley de Estados Unidos para poder hablar permanentemente con los senadores y decir la afectación que esto va a tener incluso para la propia economía de los Estados Unidos. Y en ese marco, pues ya si es necesario, pues haremos movilizaciones que muestren pacíficas, que muestren que no estamos de acuerdo y nuestros argumentos de por qué no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo que se ponga impuestos a los que menos tienen. México en la Constitución establece claramente que los impuestos deben ser progresivos, que pague más el que más tiene. Esa es nuestra visión. Pero además, en el caso de nuestros paisanos que están allá, ellos ya pagan impuestos independientemente de su situación migratoria. Las personas que no tienen documentos, que trabajan allá y hacen funcionar la economía de los Estados Unidos, pagan impuestos por trabajo y por consumo. Solamente el 20% de lo que ellos ganan viene en remesas. Segundo, hay un convenio firmado en 1992 con Estados Unidos, entre Estados Unidos y México, de que no se debe gravar 2 veces, que sería discriminatorio. Y tercero, pues afectan aquí en México a los que menos tienen, que son los que reciben las remesas. Entonces, entre otros argumentos, hay otros también, como por ejemplo, para nosotros disminuir la migración de mexicanos y mexicanas a Estados Unidos tiene que ver con que encuentren trabajo en sus comunidades y vivan bien. Y las remesas ayudan también a las familias de escasos recursos a no migrar. Entonces, todos estos argumentos se están dando a los senadores de Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos, aunque es una propuesta del legislativo. En este caso, se están dando todos los argumentos y esperamos que esos argumentos pues lleven a que no se graven las remesas en el caso de México. Nada más para tener claro, entonces sería un llamado expreso a que salgan a movilizarse la comunidad. Ya lo estaríamos viendo, pero sería desde aquí también.
Ok, ya nada más para precisar, regresando al tema de la CENTE, ¿usted sí recibiría directamente a los líderes de la coordinadora o seguiría encomendando En la este tarea? momento el diálogo es con la Secretaría de Gobernación, la secretaria personalmente, el secretario de Educación Pública y el director del ISSSTE, la Secretaría de Hacienda, están presentes en el diálogo. Ellos tienen toda la atribución para negociar, toda. Si se reunieran conmigo sería igual que si se reunieran con ellos. Estamos en contacto permanente para ver qué otras cosas puede plantearse en este diálogo, en esta plática. Okay. Muchas gracias. Ellos tenían el diálogo. Este es mi planteamiento. Había diálogo planteado desde el primer momento que llegaron al Zócalo con la presidenta el viernes. No es que yo me hubiera negado a dialogar con ellos, sino que había una mesa puesta de diálogo. Y aún así, ellos de todas maneras golpearon periodistas, cerraron el aeropuerto. ¿Con qué demanda? Que la presidenta se siente a dialogar. O sea, ¿cómo? Si ya me iba a sentar a dialogar. Entonces, es un asunto, me parece que si ya tienen toda la atribución, ¿para qué sentarse con la presidenta? ¿Qué objetivo tiene sentarse con la presidenta? Entonces, yo también, yo no me represento a mí misma, yo represento al pueblo de México. En mi persona, no es Claudia Sheinbaum, es la presidenta electa con el 60% de los votos. Entonces, es la institución presidencial, no como la de las épocas del priismo, del panismo, sino lo que representamos. Entonces, también uno tiene que asumir lo que representa. Entonces, ellos tienen toda la atribución. Mario, Rosa Isela, Martí, estamos en contacto permanente, no habría diferencia si se sientan conmigo o si se sientan con la secretaria y el secretario y el director del ISSSTE y Secretaría de Hacienda. Ellos tienen toda la atribución. No habría nada más, pues, si se sentaran con la presidenta. Entonces, en este momento está planteado así. Y es en una condición en donde ellos, o sea, me pregunto si está abierta la mesa de diálogo. ¿Qué sentido tiene que hoy tomen el INE? O sea, es una pregunta. Si está abierta la mesa de diálogo, ¿por qué cerrar Palacio Nacional para que no hubiera mañanera? Que sí hubo mañanera, por cierto. Estuvieron todos a distancia. O sea, ¿cuál es la razón? Porque si creen que con eso vamos a ampliar la resolución, pues estamos diciendo no se puede derogar la ley del ISSSTE del 2007, pero hoy tenemos una mejor condición para los jubilados de los maestros, para todos los que van a jubilarse con cuentas individuales, se van con su salario completo. Y estamos hablando de la edad y de otros temas. Y seguir dialogando, seguir dialogando. No cerramos nunca la puerta del diálogo. Y si hay otras opciones que surjan, que no pongan en riesgo los programas de bienestar, pues adelante, en términos del presupuesto público. Todo está abierto. Pero hasta ahora lo que ellos nos dicen es que sí se puede derogar porque el recurso está en lo que deben los estados al ISSSTE y en las AFORES, que decimos nosotros. A ver, esa deuda de los estados al ISSSTE no se puede pagar con esos montos. Por eso estamos haciendo disminuciones de todas esas deudas con el objetivo de que los estados no tengan deudas en el ISSSTE. Algunos por las corruptelas de hace tiempo, pero ahora el tema central es que incluso los estados
les falta recurso para poder pagar su nómina de maestros. Hay una partida especial que se llama la U080 que el gobierno federal da permanentemente a los estados porque no les alcanza para cubrir la nómina de los maestros que están en los estados. Entonces, sobre las supuestas deudas de los estados al ISSSTE, pues ahí está muy difícil, porque no vamos a afectar a los maestros que están en el régimen de los estados. Y segundo, que están en las AFORES. Bueno, las AFORES son cuentas individuales de cada trabajador o trabajadora. Entonces, no es que le pertenezcan al gobierno, no le pertenecen a los bancos, le pertenecen a cada trabajador. ¿Qué es lo que se hizo ahora? Sobre tu cuenta individual, donde te ibas a retirar si ganabas 16,000 pesos con 4,000, el gobierno hace un fondo solidario con el que te vas a ir jubilado con 16,000 pesos si ganabas 16,000 pesos. Ese es el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Es, digamos, equivalente en términos del monto de las pensiones a la derogación de la ley del ISSSTE del 2007. Entonces, esos son los argumentos que nosotros damos públicamente, que se dan en las mesas de diálogo. Pero no te puedes sentar a dialogar si no hay un acercamiento y no se escucha. Nosotros escuchamos sus argumentos y nos vamos a estudiarlos y damos nuestras respuestas. ¿Qué pedimos de ellos? Pues también que escuchen nuestros argumentos y que lo revisen. Ahora explíquenme ustedes, y eso se lo dejo a ustedes, a todos a quien nos escucha, ¿qué tiene que ver las jubilaciones de las maestras y los maestros con boicotear la elección del Poder Judicial? No, bueno, pues está igual eso que lo que dicen los más conservadores. ¿Sospecha usted de un acercamiento directo entre los grupos opositores a la elección judicial con la CENTE entonces? Pues en términos del argumento sí, se acercan los argumentos. No tengo ninguna evidencia de que estén juntos, ¿no? Pero en los argumentos, ¿qué tiene que ver bloquear el INE con sus demandas? ¿Qué tiene que ver la elección al Poder Judicial con sus demandas? Entonces, no va a haber represión, eso sí. Y lo que pedimos es diálogo. ¿Ah, sí? Bueno, será algunos, ¿no? Entonces, antes había una criminalización a los maestros. O sea, Claudio X González, que fue uno de los autores intelectuales de la reforma educativa del 2013, hay un video que sale mucho en las redes sociales donde él habla de forma muy discriminatoria contra los maestros, de una forma despectiva hacia los maestros y las maestras. Después de eso se dio la represión de Nochistlán, justificada por ese argumento. Entonces, nosotros no usamos ese lenguaje, pero no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. En el 2013 la reforma educativa, fíjense lo que hacía. Si un maestro en su evaluación no supuestamente pasaba la evaluación, se le corría. La modificación del 2019 dijo no puede ser punitiva la evaluación de los profesores. Y entonces se dieron casi 1 millón de plazas de base, garantía de que no se iba a correr a los profesores. O sea, vean
la diferencia. Casi 1 millón de plazas de base a los maestros de primaria, secundaria, de preescolar, de educación básica. Aumentos salariales muy significativos, pensiones justas. Entonces, claro que hay una mejoría de las condiciones de los maestros. Ahora, quedaron temas que ellos dicen que no están de acuerdo de la evaluación de los profesores. Totalmente de acuerdo. ¿Qué dicen ellos? No, bueno, pues que se regrese a que solo sea el sindicato y las secretarías de educación pública quien defina las plazas. Entonces decimos, si eso es lo que quieren los maestros, pero los maestros de abajo, los de base, incluso lo valoramos, pero que decidan los maestros, no un porcentaje de los maestros. ¿Qué hicimos ahora? En la campaña me dijeron, lo peor de la evaluación de los maestros es que no nos permiten, nos dan una plaza en un lugar que está lejos de nuestro hogar, de nuestra casa, y nos cuesta mucho trabajo dar clases en una escuela en donde vivimos, entonces nos alejamos de nuestras familias. Pues es totalmente justa. Entonces dijimos, no, pues que se cambie ese proceso de movilidad en lo que discutimos que queda en sustitución de la evaluación de los maestros. Entonces, por supuesto que pensamos en las maestras y los maestros de México, pero no estamos de acuerdo en la manera cuando hay una mesa de diálogo. Se hacían muchas veces estas manifestaciones porque no había diálogo. Aquí desde el primer momento está la mesa y de todas maneras. Entonces nosotros no vamos a denigrar, a hablar despectivamente de las maestras y los maestros, pero sí llamamos la atención de ahora resulta que su demanda es igual a la del conservadurismo, que boicotear la elección al Poder Judicial, o sea, en contra del pueblo. Porque no es en contra de la presidenta o de Morena, no, es en contra del pueblo de México. Fíjense, vamos a la encuesta de ENCOL, que salió hoy en El País. Desde el principio, por favor, toda la encuesta. Dale. ¿Usted sabe que en los próximos días se llevará a cabo la elección de ministros, magistrados, jueces del Poder Judicial? 86% sabe. Adelante. ¿Cómo se informó? Noticias, televisión, radio, periódico, a través de redes, 51% de redes sociales, 21%, propaganda de los propios candidatos, 11%, conversaciones con amigos y familiares, 4%. Adelante. ¿Me podría decir cuándo será la elección a ministros, magistrados? 48% sabe que es el 1 de junio y 12% sabe que es en junio. Hay que decir que en la elección del año pasado a presidencia y toda la elección federal que hubo, para estas fechas, una semana antes, era muy similar la cantidad de gente que sabía que el 2 de junio iba a haber elección. Adelante. ¿Qué tan probable es que usted vaya a votar? 38% muy probable. Vamos a dejar solo el 38%. No veamos el algo probable, poco probable, nada probable. Que algo probable o sea, es poco probable, algo probable y muy probable, pues es una suma muy considerable. Pero quedémonos en el 38%. Entonces, ¿qué dice ENCOL? Adelante. Dice, el próximo domingo se llevará a cabo la primera votación para elegir a
a ministros, magistrados, jueces del Poder Judicial. En general, ¿usted considera que esta elección es necesaria o innecesaria? Es necesaria 72%. 72%. Es innecesaria 23%. 5% no sabe, no contestó. Adelante. ¿Usted considera que la próxima elección a través del voto popular aumentará o reducirá la confianza y legitimidad de los ciudadanos hacia el Poder Judicial? 65% aumentará la confianza y legitimidad. Solo el 25% dice que no aumentará la confianza y legitimidad. Adelante. ¿Usted considera que la próxima elección a través del voto popular aumentará o reducirá la corrupción e impunidad en el país? 60% reducirá la corrupción e impunidad, 31% aumentará la corrupción e impunidad. Adelante. Bueno, ahí nomás se las dejo así. Será todo de mi parte, muchas gracias. Vamos de este lado porque acá con el compañero. Gracias, Presidenta. Julio Omar Gómez, de Medios Digitales del Pacífico. Presidenta, sí, claro. Sus visitas a diferentes estados de la República pues ha sido muy grata y también ha sido muy bienvenida a todos los estados, y no es la excepción Baja California Sur, en donde pues estuvo la semana pasada, y pues más de 90 proyectos prioritarios para el estado, sobre todo en Los Cabos, donde tiene un rezago por la explosión económica. Bueno, fueron 12, no fueron 90. ¿Cuánto dijiste? ¿90? En proyectos prioritarios. Bueno, es que se toma en cuenta una parte de lo de agua, pero son 12 proyectos prioritarios para Baja California. Gracias, presidente. Bueno, 5 para Los Cabos. Fíjense, en este caso nada más para las maestras y los maestros. En el caso de los maestros que son, que reciben su salario, que están en el estado, digamos que no están federalizados, este año a Baja California Sur le vamos a dar 500 plazas, una demanda de hace 25 años. El profe Víctor, que es el gobernador de Baja Sur, él fue de la CENTE, dirigente magisterial, y una de las demandas de hace mucho tiempo era que se federalizara a los trabajadores estatales. Este año, de los 2.500 vamos a dar 500 plazas y vamos a ir poco a poco aumentando. Así es, Presidenta. Retomando Los Cabos, Presidenta, pues son 5 que tengo entendido, ¿no? En Los Cabos. Y una es importante, que usted ya fue a revisar el proyecto de Fonatur, de esa glorieta, en donde en este momento es una complicación vial bastante fuerte. La petición, cruzando la información con el alcalde de Los Cabos, Cristian, comenta que podría ser una opción el abrir la caseta de cobro que hay de Capufe. Nada más que tendría que ver, obviamente, la aprobación de usted. Eso aliviaría la carga vehicular que hay, tanto para los turistas, tanto para los trabajadores, para la zona de hoteles, que es muy extensa ese corredor turístico, y pues se lo pongo en esta mañanera. Va a ayudar mucho el túnel, es como un túnel, sí. Chistoso porque los pasos a desnivel que van por abajo se llaman deprimidos. Entonces un deprimido que se va a hacer en la glorieta, entonces uno de los movimientos va a ir por abajo y el otro ya va por arriba, en una glorieta que hay, se va a hacer un poquito más chiquita la glorieta, y eso pues va a agilizar muchísimo el tráfico. Lo de la caseta es más difícil. ¿Qué habría la posibilidad, Presidenta? Pues es complejo. En algunos casos en donde son circulaciones locales y que no hay otra opción, se ponen a consideración. Digamos, el pago de las casetas de Capufe ayuda al mantenimiento de las carreteras. Parte de eso se va a utilizar ahora pues para toda la transpeninsular, que es una carretera pues, que se hizo en 1974 y que no ha tenido una rehabilitación integral. Y ahora pues vamos a ir poco a poco rehabilitándola, y pues parte del recurso viene de la caseta. Entonces es más complicado. No digo que no, lo revisamos. Muchas gracias, Presidenta. Quería exponerlo. De hecho, ahí junto al nuevo hospital del IMSS
que es un esquema grandioso. Se va a construir una escuela para médicos, de medicina, entonces me parece genial. En otro tema, Presidenta, pues hemos estado dándole seguimiento a algunas exposiciones que hemos hecho aquí en la Mañanera del Pueblo. Una de ellas es los pagos de Pemex, con los que pidió que le entregara a estas empresas que no recibieron pago, del cual pues ya fueron extorsionados por parte de coyotes para poderles hacer un pago a cambio de una comisión de 10 a 15%. ¿Qué ha habido con ese tema, Presidenta? Se está pagando poco a poco, ha habido un pago muy importante y se sigue en ese proceso. Lo que se está haciendo pues es revisar muy bien los trabajos que se hicieron, lo que queda todavía por pagar y se va a cumplir con esos pagos. Lo que sí le decimos a la gente pues es que no caiga en ningún coyote, eso no les va a ayudar y además pues es contribuir a la corrupción y nosotros estamos en contra de eso. Sí, hemos entregado las personas afectadas en este caso y hemos recibido algunas quejas, sobre todo de mi estado de Baja California Sur, en referencia a situaciones particulares en donde, un ejemplo, una persona que entra con un dolor al IMSS requiere una operación de un ovario, resulta que le operaron el otro ovario que no era y vuelve al hospital. Entonces, realiza sus quejas, sus denuncias y vuelven otra vez estas situaciones de que no hay justicia, no hay represión a ningún médico, no hay nada y solicitan aquí a veces… Pero no se puede generalizar. ¿No? O sea, si hay una mala actuación de algún médico, de algún trabajador de la salud, el IMSS y incluso si es penal, pues tiene todo el mecanismo para poder sancionar. Si hay un caso de este tipo, por supuesto lo revisamos. En efecto, eso es a lo que quería llevar, Presidenta. Ya agotó todo y lo solicitó aquí a través de Atención Ciudadana y se remite otra vez nuevamente al IMSS. Al igual, al IMSS Baja California Sur y queda en el mismo hoyo donde se inició creyendo que a través… Se revisa el caso. Y hay muchas situaciones como esta, Presidenta, que igual puedo volver a retomar con Adriana para volver a solicitarlo. Presidenta, he estado entrevistando a algunos maestros de aquí del CENTE. La verdad, siento que está politizado, lejos de estar pues a favor de los trabajadores de la educación. Pues han hecho alusión a que no se les invitó al diálogo, que por eso están en la manifestación, que lejos, y me han hablado de diferentes temas, incluso el de telecomunicaciones, donde ha dicho que primero inicia una iniciativa de reforma, luego hay manifestaciones en contra y después realiza una revisión para que una consulta, un censo con las personas afectadas, eso, lo del ISSSTE también, lo de las pensiones y demás. En este caso dice que el diálogo no se presentó en un inicio, que no los contempló ni se les dio la oportunidad de dialogar. Por eso, pero mira, fíjate ese argumento. ¿Perdón? O sea, ese argumento. Sí. Nosotros decidimos, a ver, la ley del ISSSTE que planteamos, las modificaciones a la ley del ISSSTE que planteamos en el 2025 ya fue, ¿no? Tenía que ver con que las personas que tenemos un salario compensatorio, entre ellos la presidenta, o sea, tienes tu salario base, nosotros tenemos un salario base y un salario adicional. Entonces nosotros dijimos, esos que recibimos el salario adicional, que somos trabajadores de confianza, que podamos cotizar de ese salario que no nos descuentan del ISSSTE lo que va para el ISSSTE Salud. Sí, imagínense, pues es bastante justo, ¿no? No tocaba a ningún maestro ni maestra, a ninguno. Estábamos hablando de los trabajadores de confianza que ganamos más. Y también que se condonaran y se quitaran las deudas del FOBISSSTE. Entonces ellos se manifestaron, dijimos, bueno, si no están de acuerdo, de todas maneras lo vamos a hacer, porque es importante, sea de manera voluntaria, bajo el esquema que se decida para los que ganamos más, y en el caso del FOBISSSTE, que es lo más importante para las maestras y los maestros, ahí en ese caso lo vamos a hacer y lo hice por un decreto, porque no me parecía justo que beneficiáramos a la gente que tenía deudas impagables de FOBISSSTE. Pero bueno,
Todavía se quejan de eso, cuando ya retiramos ese tema. Entonces, ¿de dónde? ¿Cómo? Que no hay diálogo. Desde el primer momento se le ha dicho a los dirigentes de las secciones que están en paro que la mesa está abierta a la hora que quieran de trabajo. Desde antes del paro del 15 de mayo. Bueno, yo me reuní con ellos ya 2 veces, o 3 veces. 3 veces ya me reuní con ellos, o sea, que no hay diálogo. Entonces, y Martí quería hacer una aclaración también de un comentario, un énfasis. Gracias, presidente. Si me prestas el micrófono. ¿Puedes poner el micrófono? Es un énfasis, presidenta y amigos de los medios de comunicación, porque presentó mucha información valiosa el secretario de Educación. Y aquí en esta lámina se presenta una cuestión nodal, muy importante. ¿Por qué es la indignación de los maestros con la ley del 2007? Pues porque les arrebataba la pensión, el monto. ¿Qué nos decían maestros en muchas reuniones? Me voy a retirar con 4,000 pesos, no voy a vivir con eso. Este era el tema. La reforma del 2007 de Calderón desplomaba las pensiones de los maestros. Ahora, ocurrieron varios cambios. El más importante de ellos es el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que se hace al final del sexenio del presidente López Obrador, ya en la parte final, y tal vez por eso no se difundió tanto, pero esto es fundamental. Ya no estamos en las condiciones de la ley del 2007 como estaba, no es cierto, no podemos hacer la discusión como si esta fuera la base, eso cambió. La base es esta, se creó un fondo de pensiones para el bienestar que compensa al maestro en cuya afore reúna solamente lo necesario para retirarse con 4,000 pesos y le compensa, le pone otros 12,000, si es el caso, para retirarse con el salario íntegro que devengaba al momento de retirarse. Es un cambio fundamental. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con la vida de los maestros. Entonces no es cierto que estemos en las condiciones de la ley del 2007 que hizo Calderón. Estamos ya en una situación distinta y en los hechos, como dice la presidenta, se está derogando paulatinamente la ley del 2007. Esta reforma afectó la ley del 2007, de hecho se menciona ya alguna base financiera para el Fondo de Pensiones para el Bienestar y además hay un decreto presidencial. Ese es el punto fundamental que le planteamos a los maestros, que difundimos con los maestros para situar exactamente dónde está el punto de la discusión. Por eso la presidenta ahora lo que ha hecho énfasis es que para los que están en el otro régimen, en el 10º transitorio, se está planteando el congelamiento de la edad para que no siga creciendo. Agrego una cosa más que no está aquí, pero no menos importante. ¿Qué se decía cuando Fox crea una pensión tratando de imitar a López Obrador, que hizo la pensión universal de adultos mayores en la Ciudad de México? Fox hace una pensión focalizada, pequeñita, para poblaciones semirurales y excluía a todos los asegurados del IMSS y del ISSSTE. Y ellos decían, los maestros, no estamos en esa pensión. Pues el presidente López Obrador metió a todos los maestros a la pensión universal, que no estaban. Todos los asegurados del ISSSTE están en la pensión universal. O sea que a estos 16,000 pesos, además, habría que agregarles otros 3,100 mensuales, que esos suben cada año, y como vamos a ver, no estamos
en los 4,000 con los que Calderón dejó a los maestros. Estamos como en 19,000 con los que el presidente López Obrador dejó a los maestros. Pero además, la presidenta ha estado abierta a ver otros temas también de la agenda de los maestros para seguir mejorando sus condiciones. Ese es el énfasis, presidente. Muy bien, gracias, Martín. Gracias, presidenta. Pues me queda muy claro, presidenta, que el beneficio es generalizado tanto para los maestros, en este caso, porque insistía yo en las entrevistas y en realizando las preguntas sí vi politizado y los contextos que ellos tenían pues eran básicamente los mismos que traen en redes sociales y que también son, en contra de la elección del 1 de junio, como sabotearlo, y también incluso le había comentado sobre el tema de telecomunicaciones, que la presidenta está hablando de la ley censura que existe para los mexicanos. O sea, lo mismo argumento de la derecha. Exactamente, es los mismos argumentos y por eso tiene esos tintes y pues no estoy de acuerdo en eso, que no ven el beneficio, sino buscan afectarlo. Gracias. Gracias. Bueno, yo creo que vamos a cerrar. A ver, muy rápido, aquí la compañera, muy rápido y ya, la última. Mañana, si regresan, empezamos con ustedes. Gracias, presidenta. Qué gusto saludarle. Graciela Bravata, de Ahora Noticias. Y bueno, pareciera que el tema ha sido pues el CENTE y el CENTE, pero qué bueno que dan esta información a las y los mexicanos muy puntual, porque efectivamente, como decía el compañero Omar, pues yo creo que más del 78% que está en contra de las actitudes de las y algunos maestros, como usted bien decía, pues no están de acuerdo con esto. Y sí, efectivamente se dieron cuenta que esto es totalmente político, dado que pues fue justamente después de que anunciaran ese aumento del cual han hecho mención esta mañana. Pero sí quiero regresar a ese día que ellos quisieron coartar pues la comunicación aquí, porque afecta, como usted dice, a todas y a todos los mexicanos. Y pues me permito darle la bienvenida a nuestro compañero Arturo Pavón, que ya está aquí entre nosotros. Un aplauso. Sí, pero no nada más fue la víctima de golpes, como se vieron en muchos videos, sino las y los que estábamos ahí fuimos víctimas de muchas agresiones verbales, que esto dista mucho de lo que ellos representan. Y con todo respeto para los que no están en ello, para las y los maestros, que sí me gustaría, y mi pregunta va en ese tenor, si me lo permite, que valdría la pena revisar y que ellos también den respuesta, porque se ven muy claro en los videos cómo entran aquí cuando irrumpieron aquí en la calle Moneda, y realmente habría que identificarlos si son realmente maestros, porque su actitud y su vocabulario y el trato hacia nosotros deja mucho que pensar. No sé si usted pudiera intervenir en ello, y realmente yo creo que también la coordinadora debe de enfrentar esta situación y respaldar si son o no maestros. Pues sí, que ellos se deslinden en todo caso, si no son maestros. O sea, porque no, hasta ahora no hay un deslinde de esto que pasó. Entonces, no es justificable, esta agresión, la verdad, no es justificable. Entonces, las manifestaciones, nosotros nos manifestamos muchísimas veces, y siempre fue de manera pacífica, siempre. Y así como nos critica ahora los medios, la gran mayoría de los medios, los comentócratas y todo, pues nunca hubo una agresión a ningún periodista, incluso aunque hablaran en contra nuestra. Entonces no estamos de acuerdo con eso. Claro que sí. Bueno, y pues en otro tema, el tema de esta semana sin duda es crear conciencia. Además, fíjense también por esta cosa de que se juntan. Claro que sí. O sea, ese día, después de que ustedes no pudieron entrar físicamente a la mañanera, luego, todos los conservadores, incluidos expresidentes, la presidenta no hizo mañanera porque ya quiere tener preguntas a modo, no sé qué, ¿no? Ese era el argumento. O sea, quien divulgó el que supuestamente no había habido mañanera, cuando sí hubo mañanera, fueron los voceros de los conservadores. Ellos fueron los que estaban felices
de que se hubiera cerrado la puerta a ustedes frente a la provocación que venía. Entonces, es lo mismo pues de la reforma al Poder Judicial. O sea, se juntan pues en sus argumentos. Sí. ¿Eu? Estaban las preguntas y que estábamos al servicio de la presidenta, ¿no? Sí, de hecho sus agresiones eran muy agresivas, un vocabulario que deja mucho que pensar. Pero bueno, derivado de esto también mi pregunta, Presidenta, todo México ha visto que esta administración lleva buenos tratos con todo lo que es la iniciativa privada que se han sumado al Plan México. Y en las otras elecciones, a veces empresas motivan al ciudadano para ir a votar dándoles algún incentivo de un café o algo. Ahorita hay una campaña, como lo hemos planteado aquí todos mis compañeros, de que no salgan a votar. Esa es la consigna realmente, porque piensan que es un capricho de una persona. Sin embargo, pues como lo muestran las estadísticas, efectivamente es algo que es necesario. Pero ¿cómo realmente motivarlos aún más si hay algún convenio, algún programa para llamar a la gente a votar? Porque lamentablemente, al menos en lo que es Tabasco, me di la tarea de hacer las preguntas y hay mucha gente que dice no voy a ir a votar porque no sé cómo le voy a hacer y porque el INE está diciendo que voy a tardar no menos de 20 minutos en la cola. O sea, ahí tiene que haber una decisión del ciudadano y los mexicanos para tomar la decisión de cambiar esta situación que prevalece en nuestro país en el tono del Poder Judicial y que realmente decidan ir a votar, porque sí se van a tardar, pues yo creo que más de 10 minutos, porque es algo atípico, es la primera vez que México hace este trabajo. Entonces, ¿qué opinión le merece, Presidenta, o qué convenios se pudieran hacer con estas empresas? No, pues no, nosotros no hacemos convenio. El voto es libre, directo y secreto, universal. Y en México quien quiera ir a votar vota y quien no quiera ir a votar no vota en cualquier elección. Hay países donde es obligatorio ir a votar, en México no, hay completa libertad. Lo que nosotros promovemos pues es la información, la educación, la concientización en el sentido de la importancia que tiene esta elección. Entonces, llamar a la gente, 1 de junio, salgamos todos a votar por las candidatas y candidatos que decidamos, pero es muy importante que participe la ciudadanía y va a participar. Fíjense, la mitad de la gente sabe que la elección es el 1 de junio. La promoción creo que es hasta el miércoles, ¿no? No sé si también de la promoción del día de la elección, habría que preguntar. Pero la promoción es hasta el miércoles y ya quedan 7 días, incluido el día de hoy, para votar en la elección al Poder Judicial. Ubiquen su casilla, ubiquen a sus preferidos, preferidas para ejercer su derecho y a salir a votar este 1 de junio. Claro que sí. Y bueno, en otro tema hay un grupo de trabajadores de la salud que son del programa de suplencia en el estado de Tabasco, quienes le han hecho llegar un escrito a usted, así como al gobernador Javier May. Sin embargo, ellos piden su intervención porque pues ellos vienen ganando desde hace 8 o 20 años un salario no mayor a 1,500 pesos quincenales y pues ellos piden que si pueden ser integrados al programa de bienestar. Me permito dejarle el documento con atención ciudadana y que ojalá se pudiera hacer alguna plática a nivel federal con a nivel estatal. Sí, así como en el sector educativo se ha avanzado mucho, también en el sector salud, pero todavía nos falta. Entonces estamos trabajando también para mejorar las condiciones laborales de todas y todos los trabajadores de la salud. Ya para concluir, me permito traerle el mensaje de un personaje tabasqueño de Comalcalco, Tabasco. Él es el licenciado Francisco Peralta, quien ha escrito este libro que lo llamó Política y Elecciones, el proceso político electoral mexicano. Creo que en el marco de esto que estamos a punto de realizar las y los mexicanos, debemos de saber la historia.
y yo creo que esto le va a encantar, se lo hace llegar con muchos saludos de su parte, y hay una parte que le llama el Fujimurazo de Ernesto Zedillo, creo que le va a gustar porque habla de cómo él cuando entra pues modifica el artículo 94 de la Constitución. Yo creo que le va a gustar y se lo hago llegar aquí, compadre. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Vamos con Humanismo Mexicano. Con su permiso, presidenta, muy buenos días a todos y todas. Uno de los grandes legados de la Revolución Mexicana fue el derecho a la educación, elemento que hoy es fundamental para el humanismo mexicano por su importancia en el proceso de desarrollo con bienestar. Por ello, es necesario recordar que el reconocimiento constitucional del derecho a la educación de 1917, que en 1921 derivó en la creación de la SEP, fue el resultado de diversas demandas y proyectos educativos previos. Por ejemplo, la exigencia de educación popular del Partido Liberal Mexicano, el impulso que dio Francisco Villa a la creación de escuelas en Chihuahua cuando fue gobernador, o la legislación zapatista que promovió la educación laica, solo por mencionar algunos casos. Así que hoy, a manera de cierre de nuestra serie de educación, presentamos la siguiente cápsula de video, en la que podrán conocer los avances educativos que emanaron de la Revolución Mexicana. Nada es más importante para el desarrollo de los pueblos que la educación. Los gobiernos que han servido al pueblo han impulsado la educación como un derecho al alcance de todas y todos. Sin embargo, el porfiriato abandonó esa responsabilidad del Estado y mantuvo al pueblo sumido en la ignorancia. Por eso, la inmensa mayoría de la población mexicana era analfabeta. Uno de los mayores logros de la Revolución Mexicana fue establecer un sistema educativo nacional universal basado en la educación laica, obligatoria, gratuita y científica. El Estado asumió su responsabilidad de llevar la educación a todos los rincones de México para todos los mexicanos sin distinción. Francisco I. Madero estudió en el Liceo de Versalles y en la Escuela de Altos Estudios Comerciales en el París de la Tercera República Francesa. Esa influencia lo llevó a fundar la Escuela Comercial de San Pedro de las Colonias, destinada a los hijos de los trabajadores. Por su parte, Francisco Villa lamentaba su falta de instrucción. Por la pobreza de sus padres nunca estudió. Sin embargo, en su corto tiempo como gobernador de Chihuahua, se preocupó por la educación del pueblo. Construyó 50 escuelas en solo un mes y aumentó el salario de los maestros por encima de cualquier funcionario público. Años después, en 1921, el general Villa fundó en su hacienda de Canutillo la Escuela Felipe Ángeles, que contó con más de 300 alumnos. En 1915, el general Salvador Alvarado, gobernador de Yucatán, decretó la Ley de Enseñanza Rural, que obligaba a los patrones a establecer escuelas rurales para los hijos de las familias que habitaban en las haciendas o fincas rústicas. También hubo decretos de los gobernadores de Michoacán, Sonora y Guanajuato, que obligaban a los dueños de haciendas, rancherías e industrias de cualquier índole a establecer escuelas de instrucción primaria para niños y adultos. Con estos antecedentes, los constituyentes de 1916 y 1917 recuperaron el derecho a la educación obligatoria, gratuita y laica en el artículo 3 de la Constitución de 1917. El artículo 3 reconoce a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. El artículo 123 de la Constitución, sobre los derechos laborales, estableció que el salario debía garantizar a los trabajadores cubrir todas sus necesidades, incluida su educación, así como la obligación de los patrones de establecer escuelas en su comunidad. 12 años después, el 22 de mayo de 1929, estalló el movimiento estudiantil para exigir la autonomía de la Universidad Nacional de México. Los mexicanos de hoy reconocemos que en el corazón de nuestras grandes transformaciones está el triunfo civilizatorio de una educación científica
laica, pública y gratuita como esencia del humanismo mexicano. Las grandes transformaciones de nuestra historia nos han dejado claro que la educación no es una mercancía o un privilegio, sino un derecho